En este video vamos a ver cómo funciona el código que tenemos para iniciar sesión. Entonces por ahí tenemos la vista de index.html y allí tenemos que mandar a llamar pues un login, el código necesario pues para que respete el inicio de sesión en nuestra aplicación. Entonces tenemos un formulario que es un post y allí en el action pues debe de haber un archivito login.php que todavía vamos a revisar, ¿no? Bueno, ahí ya debemos de tener hacia dónde se va a dirigir el formulario de inicio de sesión en login. Ahí va a estar la lógica. Y también nuestro input debe de tener un name que por lo general es usuario y la contraseña, la cajita de contraseña pues también debe tener un name que le pusimos pass para este ejemplo, ¿vale? Entonces hay que recordar esos dos valores, usuario y pass. Vamos a crear la clase. Debemos de tener una clase login.php. Recordemos que las clases las vamos a ir guardando en la carpeta models y creamos la clase normal, ¿no? Por ahí tenemos clase login. Recordemos que las clases siempre inician con la primera letra en mayúsculas para diferenciarlas quizás del objeto. Y vamos a declarar los dos atributos que teníamos, usuario y password. Y ya sabemos también que tenemos que declarar por ahí la base de datos como un atributo estático. Entonces, creamos nuestro constructor, asignamos los valores de usuario y password a los atributos de la clase y también creamos un método usuario que lo único que va a hacer es retornarnos ese valor, ¿sale? El valor del usuario. Aquí tenemos nuestro método estático init, que lo que hace pues es asignar la base de datos y que este método pues nos sirve para los métodos estáticos que trabajemos dentro de nuestra clase, ¿vale? Entonces ahí sería todo lo que tenemos que tener en esa parte. Vamos a crear un método que se llame findUser. Entonces necesitamos conocer quién es el usuario ahí dentro de nuestra clase login.php. Entonces declaramos nuestro método y recibe dos valores, el ID y el password. Al inicio declaramos el usuario como nulo, nada más para tener guardada nuestra variable. Y hacemos la consulta SQL. Selecciona método de usuario. Usuario es el nombre de la tabla que está en mi base de datos, donde usuario es el campo que es llave primaria en mi base de datos. Y pass es otro campo, sea igual a tal cosa, ¿no? Aquí ya le estamos pasando dos parámetros. Entonces, aquí tengo una función SHA1 y lo estoy poniendo de esa forma porque en mi script puse que la contraseña le pusiera un poco de seguridad con SHA1, ¿sale? Pero en dado caso es algo recomendable que tenga un mínimo de seguridad. Si ustedes no le pusieron eso a su script SQL, entonces pues tendrían que omitir esa parte del SHA1, ¿no? Entonces estamos pasando dos parámetros que es usuario y pass. Los dos son cadenas de caracteres, por eso es que tenemos dos S. Y aquí tenemos pues los campos, ¿no? ID y pass. ¿Qué cosa vamos a recibir? Es una consulta, entonces vamos a recibir los campos ID y vamos a recibir el campo pass, ¿sale? Y toda esa información pues la asignamos a esta variable que ya habíamos definido al inicio como usuario y retornamos el usuario. Bueno, ya con eso nosotros podemos hacer la prueba en la parte de pruebas. Al final de nuestro archivo vamos a poner este código de pruebas. Es muy similar a los que hemos venido haciendo. Todo lo de la base de datos pues es lo mismo, simplemente vamos a poner esto, ¿no? Nuestro case login y mandar a llamar al método init y mandar a llamar al método findUser, que es el que nos va a permitir iniciar sesión. En mi script SQL yo tengo un insert ya predefinido para el usuario que es admin y es QWERTY, ¿vale? Entonces ya le estoy pasando los datos correctos. Entonces me voy a la parte de las pruebas, a la consola para realizar las pruebas y ejecuto mi método con el case login y ya me devuelve el usuario y me devuelve el password. Lo que les decía, mi password no me va a aparecer QWERTY porque tiene una función SHA1 que lo que hace es convertir esta contraseña a 40 dígitos, ¿vale?
para que yo no sepa, pues tengo un poco de seguridad la contraseña, ¿no? Pero bueno, entonces ahí ya estoy viendo que me está devolviendo los datos correctamente. Entonces ya puedo hacer la parte de iniciar sesión. Voy a crear el controlador. El controlador lo voy a llamar como login, pero con minúscula. Y los controladores los estamos poniendo en la raíz del proyecto o en la raíz de la carpeta principal, ¿vale? Entonces mando a llamar a todos los archivos necesarios. Y aquí al inicio estoy declarando un mensajito vacío, pero más adelante pues puede ser que ese mensajito sea no existen los datos o datos incorrectos, ¿no? Entonces por el momento pues voy a dejarlo así como vacío. Bueno, si existe algún mensaje, en caso de que exista algún mensaje, pues voy a imprimir esa ventanita de alert dismissible con algún mensajito ahí para que se mire mejor la ventanita, ¿no? Bueno, si existe un usuario, ¿qué voy a hacer? Si existe un post usuario, eso es que ya le he dado clic al botón de iniciar sesión, voy a realizar la parte de la conexión a la base de datos, mando a llamar a mis métodos y lo que tenga los campos inputs o el formulario lo voy a ir asignando a variables PHP. Recordemos, esto que aparece aquí es el name del input de mi formulario, ¿vale? Esto de aquí es el name del input de mi formulario, ¿vale? Y esos valores pues los estoy asignando a variables usuario y pass, ¿vale? Bueno, entonces con esa información ya puedo mandar a llamar el método findUser, donde voy a pasarle el usuario y el pass que yo atrapé en estas variables para corroborar que realmente pues exista ese usuario. Si existe, vamos a asignarlo a una variable de sesión con el valor de user y nos vamos a redirigir a la página de MovieFind. Entonces quiere decir que si los datos son correctos, pues ya voy a entrar a la parte de la tabla, que es la de MovieFind, ¿vale? Ya me va a dar acceso a la aplicación. Y si no, entonces ¿qué va a pasar? Bueno, pues un set es limpiar, voy a limpiar esta variable, va a estar vacía, ¿no? No va a tener ningún valor la variable de sesión con el valor de user, con este apartado de user va a estar vacío. ¿Y a dónde me voy a redirigir? Pues me voy a redirigir al login, o sea que no me va a permitir entrar, me va a mandar nuevamente al inicio de sesión y con un mensajito que diga datos incorrectos, ¿vale? Entonces esa es como que la parte de la lógica del inicio de sesión. Vamos a crear nuestras etiquetas para la plantilla. Esto ya sabemos, es el nombre de la carpeta donde está la plantilla que queremos utilizar. Nuestra plantilla en este caso es index.html y aquí asignamos una variable a una etiqueta, ¿vale? Esta es la variable y esta es la etiqueta que nos va a servir para la vista. Y por último, pues mostramos a index.html cuando mandemos a llamar a login.php, pues esto se va a ejecutar, ¿no? Nos vamos a la vista y arriba del carrusel, esta es la línea del carrusel, arriba pues le voy a imprimir el mensaje en dado caso de que lance el mensaje de datos incorrectos. Si el usuario y la contraseña existen, pues no va a haber ningún problema, va a entrar a la tablita. Pero si los datos son incorrectos, pues me va a mostrar este mensajito que dice datos incorrectos y van a aparecer pues arriba de la parte del carrusel. Bueno, vamos a la parte del login. Aquí yo puse valores incorrectos nada más para que me apareciera la ventanita para corroborar esa parte de la ventanita de datos incorrectos y pues ya aquí me aparecen, ¿no? Datos incorrectos arriba del carrusel. Es el mensajito que yo estaba imprimiendo. Bueno, ya iniciamos sesión. Ahora también debemos de tener un apartado para cerrar sesión. Entonces ahí en nuestra parte de la vista debemos de tener en el menú una opción para cerrar sesión. Entonces eso lo debemos de considerar en todas nuestras páginas. Por ejemplo, ahorita yo estoy trabajando en consultar película, pero debe de estar en todas las páginas este menú o esta opción de menú de cerrar sesión, ¿vale? Y cuando yo le dé clic a cerrar sesión, pues me debe de redirigir a algún archivito. En este caso yo le puse logout.php, ¿vale? Repito, esa parte del menú pues debe de estar en todas las páginas, ¿no? Desde cualquier página yo puedo tener
la opción de cerrar sesión. Y en la parte donde decía bienvenido, aquí había un texto fijo, bienvenido. Pues le borramos esta parte de bienvenido y le vamos a poner la etiquetita de user, ¿sale? Para que se pueda ver quién es el usuario que está interactuando actualmente con la aplicación. Bueno. Vamos a MovieFind y ahí vamos a hacer una parte de seguridad. La parte de seguridad que vamos a hacer es de que si un usuario se sabe la ruta completa, por ejemplo pone localhost, diagonal, proyecto A, diagonal, MovieFind.php, va a entrar directamente a la página. O sea, como que se va a brincar la parte del inicio de sesión y eso es una falta de seguridad. Entonces, para corregir ese problema de que no cualquier persona puede entrar sabiendo la ruta completa, entonces vamos a hacer lo siguiente. Al inicio de cada archivito, en este caso estamos trabajando con MovieFind, pero tendría que ser en todo, ¿no? En MovieDelete, en MovieAdd, en todos. Vamos a iniciar sesión. Mandamos a llamar el archivo de funciones, que era uno que no teníamos dentro de los anteriores, y vamos a poner este código comprobando. Si no existe una variable de sesión con el valor de user o con el apartado de user, si no hay ningún valor aquí, entonces nos va a redirigir a login.php. Entonces, aunque yo me sepa la dirección completa, todo el archivito completo de la URL, que yo me lo sepa, me va a revisar si existe esta variable de sesión. ¿Y en qué momento va a existir? Pues cuando inicio sesión nada más, es que la crea. Si no, entonces lo que va a hacer es redirigirme a login.php. ¿Sale? Entonces esta parte es la parte de la seguridad. Y si no, bueno, si no entró en este if, pues hace lo normalito, ¿no? Lo de variable de sesión, lo añade a user y esa parte. Bueno. Y otro cambio que vamos a hacer en MovieFind es esta línea, que lo que estamos haciendo es añadiendo el valor de user. Esto de user lo estamos añadiendo a la etiqueta user, porque ya vimos que en la vista pusimos la etiquetita user. ¿Y qué cosa va a imprimir? Pues el valor del usuario, ¿vale? Entonces con eso ya tenemos un poco de seguridad. Ahora vamos a trabajar con la parte de cerrar sesión. Ya vimos que por ahí añadimos un archivo logout.php. Bueno, creamos ese archivito logout y lo único que hacemos pues es mandar a llamar a funciones, que nos va a servir para este método de getToPage. Iniciamos sesión y destruimos la sesión, ¿sale? Y después nos redirigimos a login.php. ¿Qué hace este logout? Bueno, pues destruye la sesión, todos los datos de sesión que existan y redirige a login, a la parte del formulario. Les repito, esta parte, bueno, por aquí tengo la nota, esa parte que hicimos de cerrar sesión, pues nos debe de redireccionar el inicio. Y si nosotros queremos copiar una URL de forma directa, sin haber iniciado sesión, nos va a redirigir a la parte de inicio, ¿vale? Que esa fue la parte de seguridad que hicimos aquí. Entonces les repito, esta parte que hicimos acá en MovieFind, esto lo hicimos en MovieFind, esto y esto, pues debe de estar en todas las páginas de este estilo, ¿vale? Debe de estar en MovieAdd, debe de estar en MovieReport, debe de estar en MovieDelete, bueno, en todas, ¿no? Porque, les repito, yo lo hice nada más en esta de prueba, ¿no? De ejemplo, para tener seguridad. Entonces debemos de tener la seguridad en todas las páginas. Y con esto terminaríamos la explicación del código para el inicio de sesión.